conforme habíamos indicado, en representación y defensa del señor Junqueras, tiene la palabra don Andreu Van den Eynde. Con la venia de la sala y del señor presidente, de entrada manifestar que, de acuerdo con el articulado del 786, voy a hacer también una pequeña mención a temas de prueba, no solamente de vulneración de derechos fundamentales, sino también de reiteración de medios de prueba inadmitidos. Ya anuncio que voy a hacer la exposición de cuestiones previas en nombre tanto de Oriol Junqueras como Raúl Romeva, por lo tanto, también para mantener esa equidad, entiendo que tengo el doble del tiempo o un poco menos del doble. Ya saben, señor presidente, porque lo demostré, entiendo, en la anterior vista, que suelo respetar los términos, pero encarnamos como parte no solamente la petición de pena más... No argumente, tiene usted el doble de tiempo. Muy bien. No, quería decir un poco más, si fuera el caso, por el hecho de ser el primero. En cuanto a la reiteración de medios de prueba, evidentemente vamos a reiterar la solicitud de todos los que han sido denegados y si no fueran admitidos, entendemos que se vulneraría el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, pero voy a hacer una pequeña reseña y sí que voy a ir rápido, pasando por algunos de los particulares de este debate. En primer lugar, en cuanto a la impugnación que hicimos de la pericial de inteligencia propuesta por el Ministerio Fiscal, esta parte quiere manifestar que mantiene su impugnación y no por el hecho de que se haya convertido esa prueba en una testifical de expertos, al parecer, esta parte puede dejar de hacer esa impugnación, como la de todas las otras pruebas que, mediante otros sí, se impugnaron en el escrito de defensa. Esta parte entiende que en el auto de admisión el redactado sobre la forma en que se recibe esa impugnación podría ser un poco equívoco, en el sentido de que no se tiene por efectuada la impugnación. Esta parte la mantiene sin perjuicio de los efectos que pueda tener esa impugnación efectuada por la parte. En cuanto a la fórmula de admisión de la documental, esa admisión condicionada, que a veces en el auto se refiere como designación y otra como proposición, genera esta parte algunas dudas. Entendemos que de alguna forma tendrían las partes que conocer, más allá de la valoración probatoria, que sea la documental, si ha sido admitida o no, y concretamente qué folios han sido admitidos. Es decir, la pertinencia se tiene que hacer en este momento, antes de empezar el juicio, más allá de que su valoración probatoria dependa de otro trámite. Reiteramos la testifical denegada. Entendemos que la cantidad de prueba es suficiente, pero no su calidad. Y lo decimos así porque entendemos que hay una admisión bastante incondicionada de pruebas sobre los hechos, pero una inadmisión bastante generalizada también de todos aquellos medios de prueba que vienen dirigidos a cuestionar la regularidad, la transparencia, incluso la ilicitud de la investigación. Y concretamente vamos a reiterar la solicitud de la prueba testifical de los procesados Puigdemont y Rovira, del senador Ignacio Cosidó y de don Carlos Enrique Bayo. Reiteramos también la pericial de Derecho Internacional. No compartimos la calificación que se hacía en el auto de que la cita de la sentencia que hacía esta parte fuera equívoca. No en el sentido de errónea. Claro que equívoco es una palabra ambigua, por lo tanto, puede tener otro significado. En todo caso, la sentencia que mencionábamos, la importancia es que utiliza una adversativa, y lo interesante de esa sentencia es la adversativa, precisamente. Por eso no se puso la literalidad del párrafo antecedente, porque todo el mundo conoce, y es de las cosas que enseñan antes en la facultad, que no existe la pericial de derecho. Pero la sentencia citada usa la adversativa, no obstante, para explicar, pero en ocasiones puede ser interesante. Y el derecho internacional es derecho extrapenal. Por lo tanto, esta parte mantiene esa solicitud. En cuanto a la documental denegada, es esencial la de los folios del Juzgado 13 de Barcelona. Algo diremos sobre la vulneración de derechos en relación a esto, pero, como sabe la Sala, la denegación de pruebas, las dificultades probatorias, es un elemento fundamental en el análisis que tiene la jurisdicción internacional, Estrasburgo, no solamente para la defensa de la vulneración de derechos, sino incluso para la inversión de la carga de la prueba en cuanto a la regularidad de una investigación. Por lo tanto, todo lo que sean dificultades probatorias pueden causar un indebido gravamen en esta parte. En
En cuanto a la documental número 2, también la causa de la Audiencia Nacional, la documental número 3, la causa de instrucción 7, por la misma razón, porque nos afecta, la volvemos a solicitar. La documental número 4, la documental número 5, también, como constan las actuaciones, hubiera sido muy fácil si el instructor hubiera citado al teniente, creo que es teniente coronel, yo nunca me sé los rangos, pero al señor Baena, si hubiera venido durante la instrucción, nos podría haber dicho si esa personalidad encubierta que tiene en Twitter es cierta o no. Como esa posibilidad no se nos otorgó, es por eso que estamos forzados a solicitar esos medios de prueba, para acreditarlo. También solicitamos la documental número 9, en relación a la regularidad del proceso de reparto de la causa de instrucción 13. Algo tenemos que decir de la protección de testigos. Y lo decimos simplemente por remisión a la ley. La ley establece que se tiene que conocer, que el debate sobre la protección de testigos se tiene que producir antes del juicio oral. Y la revelación de la identidad del testigo que se solicita se tiene que producir en el auto de admisión de pruebas. Puede que se me haya escapado algo, pero aún no conocemos la identidad del testigo protegido que ha sido admitido. Y entonces no podemos utilizar la facultad que establece la ley, que es proponer contraprueba, porque el testigo anónimo precisamente genera una situación de crisis del derecho de defensa que nos da esa oportunidad. Por lo tanto, tenemos que manifestar que antes de empezar el juicio se tiene que solucionar toda esta cuestión. En cuanto a observadores, nosotros no sabemos qué observadores tienen que venir o no. No he hablado con ninguno, ni sé si hay 2 o eso hay 20. Lo único que solicitábamos es que se dejara la posibilidad de una percepción directa del juicio por los observadores. Y lo hacemos, como dice la sentencia Vaca contra Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque son voz autorizada y son parte en el proceso de análisis del respeto de derechos humanos. Es que en Estrasburgo son parte los observadores internacionales, participan en el juicio. Alguna importancia tendrán, y la percepción directa alguna importancia tendrá, si esos actores juegan algún papel en la jurisdicción, sea en la penal, sea en la internacional. También vamos a solicitar, lo hemos repetido muchas veces, la reconstrucción de autos por la desaparición de la famosa inhibitoria que planteó esta parte. Y en cuanto a nueva prueba, hoy se ha presentado a la Secretaría del Tribunal, porque no se podía hacer de otra forma, 2 archivos, uno de vídeo y uno de audio, en un escrito en los que se justifica esa prueba, tiene que ver con la vulneración de la presunción de inocencia, y esos audios los solicitamos expresamente. También vamos a solicitar, porque en su momento no se hizo, prueba documental de la causa, pero hacerla específicamente con relación a folios. Como es muy largo, no sé si el señor presidente quiere tomar cuenta de todos los folios que solicitamos expresamente para que queden constancia por su secretaría. ¿Ese listado estaba recogido en el escrito de conclusiones? No, lo propongo ahora como nueva prueba. Ahora va a ser, pero en fin, yo creo que es infinitamente mejor que usted formule sus alegaciones, haga todas las peticiones que considere oportunas y luego el tribunal ya se irá pronunciando sobre todas y cada una de ellas, incluso sobre el destino de esa prueba que usted quiera ahora articular. Muy bien. Y se solicita también expresamente la adhesión a un medio de prueba que, de otra parte, que es la pericial de policía, que la hacemos nuestra y hacemos una adhesión específica. Creemos que se justifica, concretamente esta parte no entiende, en relación al propio procesamiento. En el folio 3196, el procesamiento se funda en el diseño de un operativo formal o aparente orientado a boicotear una orden judicial. Por lo tanto, está en discusión un tema operativo de afrontamiento de determinada situación. En este caso, la técnica es imprescindible. Y la verdad, pensar, a la vista de la prueba que propone la defensa de Cuixart, que evidentemente el redactor de esa pericial, cuya autoridad es indiscutible, al parecer es redactor del Código de Ética Policial Europeo, en el que han participado todas las policías, incluso Guardia Civil y Policía Nacional, Mossos y todo el mundo, pero por su autoridad y experiencia pensar que no puede aportar datos técnicos y la pericial solo se puede hacer a través de la presencia de los peritos, no hay otra forma. No. El documento es superfluo al medio de prueba. Por lo tanto, esta parte se adhiere a esa pericial. Y ahora voy a entrar en el tema de vulneraciones de derechos fundamentales. Evidentemente voy a aprovechar que muchas de ellas están ya relatadas, indexadas
en nuestro escrito de defensa, y por tanto nos remitimos a todas ellas, y a todos los escritos que de alguna forma han denunciado vulneración de derechos fundamentales antes, durante la tramitación de las actuaciones. No tiene sentido reproducirlas, y así voy también avanzando. Pero lo que es evidente es que estamos ante un juicio excepcional, y seguramente todos estaremos de acuerdo en ello. Puede que algunos entiendan que es excepcional porque es inhabitual. Esta parte lo entiende porque se han producido excepciones, y a veces esas excepciones afectan al núcleo duro de derechos fundamentales. Tenemos la oportunidad, ahora esto no es una queja, es la oportunidad de proponer la sanación de estas vulneraciones. De hecho, a veces se hablaba de la audiencia saneadora hace mucho tiempo, cuando hablábamos de cuestiones previas. Y voy a coger las palabras que decía la Fiscalía en la última vista, cuando hablaba de la necesidad de verlo como un todo. Pues bueno, veámoslo como un todo. De hecho, es casi como en técnica casacional, ¿no? Cuando uno hace la casación, a veces hay esos abogados que fragmentan y explican esos detallitos y bueno, a veces, lo sé porque el Tribunal Supremo así lo dice, mire señor, esto tiene que ver con la tutela judicial. Y la tutela judicial a veces es un todo, como la presunción de inocencia a veces y el derecho a la defensa. Entonces, así es como lo tenemos que ver. ¿Y por qué se tienen que respetar esos derechos? Pues es evidente. Pero yo siempre cojo la misma frase, es del código samurái, ¿no? Lo de jugar limpio en la lucha. Hay reglas hasta incluso en la guerra. Y eso es la base de la civilización. No lo digo yo, se lo escuché una vez al magistrado Eloy Velasco, que lo decía, que hacer justicia es mantener la civilización. Y eso es verdad, porque a veces los derechos fundamentales explican la respuesta judicial, más allá de las pretensiones de acusación, de las pretensiones de defensa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, tengo que hablar de derecho penal democrático. Es un marco conceptual donde se van a mover los derechos fundamentales y sus vulneraciones. Y no vamos a hacer una defensa política, porque esto se habla mucho en el sentido peyorativo. Vamos a defender valores y derechos humanos. Un paradigma de esta situación es la famosa sentencia de Mirtas, esta que está tan de moda. El análisis que hace Estrasburgo de derechos humanos tiene que ver con una situación de silenciamiento de la disidencia política, y entra al trapo. Entra hasta el detalle de explicar cómo se puede instrumentalizar una prisión provisional para afectar a la agenda política. Y esa sentencia no es una sentencia política. Esa sentencia es una sentencia sobre derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, ese es un poco el enfoque que vamos a ver, porque sí que vamos a explicar que la causa atenta contra la disidencia política. De hecho, en la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente Raimondi lo que decía es concretamente que en un speech muy corto dijo: la democracia está en riesgo. Esto lo dice el presidente de un tribunal. Y coge un ejemplo. Y Raimondi explica cómo está en riesgo la democracia en Europa. Dice: por el tratamiento de la oposición política como enemigos del pueblo. Y coge, entre todos los ejemplos que puede coger del acervo de casos que deben ver en Estrasburgo, en los casos de reducir al oponente al silencio, eliminar el pluralismo político. Es decir, Raimondi dice que la preocupación de los tribunales de derechos humanos hoy en día es eso. Los valores, artículo 1 de la Constitución, 2 del Tratado de la Unión Europea y todo el derecho internacional. Entonces, la proyección jurídica de eso proviene de ese concepto que Estrasburgo repite, que es la democracia. Democracia es principio democrático, respeto de derechos humanos, deliberación y pluralismo, legalidad penal, separación de poderes y principio de contestación o protesta. Tenemos derecho a vivir en democracia y eso tiene una traducción jurídica. Pero claro, frente al derecho penal democrático hay otro mundo, el otro lado, derecho penal del enemigo. Es la corrupción del derecho penal democrático, o en términos más ochenteros es el lado oscuro del derecho penal democrático, ¿no? Esta sala lo ha dicho en una sentencia, es la negación del derecho penal democrático, sentencia de 20 de julio de 2006. El derecho penal del enemigo, desde su concepción por Jacob, sus revisiones, los comentarios magníficos de Cancio y toda la conceptualización, a veces se resume en 4 ideas. Interpretación imprevisible de la ley, explicaré cómo ha sucedido. Uso abusivo de la prisión provisional, explicaré cómo ha sucedido.
generalización de las injerencias en derechos fundamentales, también lo explicaré, y minoración de las garantías procesales, también lo explicaré. Raimondi lo vincula al auge del populismo. A esa concepción, el problema que dice que hay en Europa es la concepción del otro como un enemigo, y eso se traslada al sistema. Ya sabemos que hay algunos que hace muy pocos días lo decían explícitamente: vamos a luchar contra el enemigo. Bueno, pues vamos a intentar que en este proceso eso no suceda y que se apliquen las reglas, porque lo que impide criminalizar a la disidencia, en primer lugar, es la Constitución española. Vamos entonces a explicar algunas vulneraciones concretas, no sin anunciar que la sala tiene retos de calado, porque se sientan en el banquillo el poder legislativo, el poder ejecutivo, representantes políticos, candidatos a presidentes, líderes sociales, opositores, disidentes, críticos con el sistema, que representan a la mayoría del pueblo de Cataluña. Empecemos entonces por el tema de la libertad ideológica. No es ajeno al debate jurídico el hecho de si una conducta objeto de acusación está vinculada o no con la actividad política. De hecho, en la sentencia Jodorkovsky contra Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo decía: el tribunal tiene que examinar si lo que se imputa a los acusados tiene que ver con su actividad política. Bueno, ya que el Tribunal Europeo lo podría examinar, yo creo que está bien avanzarlo y verlo aquí, porque va a ser muy difícil para la acusación desligarlo. Y ya avanzo porque lo tengo que decir. El formalismo no vale. No vale decir esto no tiene que ver con la actividad política, se tiene que demostrar. A mí siempre me acuerdo del pobre señor Nuet, cuando la Fiscalía no se querelló contra él porque decía que no era independentista. Había hecho los mismos actos que toda la mesa del Parlamento, pero a él no se querellaron contra él. Y pobre, bueno, pobre no, porque valiente salió y dijo: escuche que yo he hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a demostrar que la acusación no tiene que ver con actividad política. Ya sé que lo van a intentar. Nos van a intentar explicar que esto es como un juicio de estafa, pero yo creo que va a ser difícil. En la primera resolución, y estamos hablando de libertad ideológica, en la primera resolución del instructor de 9 de noviembre, estábamos todos ahí, se produjo un hecho muy sorprendente. Esa resolución introduce explícitamente un análisis de la realidad política y dice el instructor: solo hay dos caminos para la independencia. ¿Lo dice así? Uno es la reforma constitucional y el otro es la guerra. No lo dice con esas palabras, evidentemente, déjeme un poco de margen para exagerar. Pero está diciendo que no existe una vía de solución pacífica de los conflictos políticos. Esto lo dijo en la primera resolución de 9 de noviembre. Ese es el inicio de la causa. ¿Cómo no va a poder llegarse a una solución política? Eso es la ideología de estos señores, de forma pacífica. Ese es el mensaje de la acusación. Y es que esta causa tiene que ver con la defensa del derecho a la autodeterminación y el principio democrático. Todos los pueblos, según dice el Estado español, tienen derecho a la autodeterminación. Así se ratificó en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por el Estado español en su día. Y no porque decirlo con más vehemencia o fruncir el ceño, porque a veces pasa esto, ¿no? Que en vez de argumentar de por qué el derecho a la autodeterminación que los relatores de Naciones Unidas establecen como un derecho que ha evolucionado hasta la resolución de conflictos y se asimila con la paz, la autodeterminación de los pueblos es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo. Pues no hace falta ser muy vehemente y decir, es que esto es situación postcolonial. Bueno, esto se ha hablado, se ha discutido durante la instrucción. Bueno, yo creo que es interesante discutirlo, porque los derechos evolucionan. De hecho, hoy, viendo por la calle, veía el busto de Clara Campoamor, porque nacía tal día como hoy, Clara Campoamor. Tiene un busto ahí en la plaza de la Guardia de Corps, aquí en Madrid. Una luchadora contra el sistema y contra la ley, en cierta forma. Bueno, es que todo ha evolucionado. Antes no votaban las mujeres y ahora votan.
Y la época de la descolonización no tiene nada que ver con ahora, en la que el concepto de ese derecho se debe poder defender. Tienen el derecho a defender esa idea. De hecho, se les ha reconocido durante años. Se han presentado todas las elecciones defendiéndolo. No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. No existe. Eso no lo van a encontrar en ningún sitio. La autodeterminación la podemos defender. Es sinónimo de paz y no de guerra. Y el principio democrático, que es otra concepción interesante, tiene que ver con la necesidad de que el tribunal, y esa idea seguramente se va a repetir, haga un poco lo que a veces le pedimos, ¿no? Que es que devuelva la responsabilidad a los poderes políticos de la solución de este conflicto. De hecho, la verdad es que sueño mucho con esta decisión tan valiente que sería decirle, señores, a mí no me traspasen esa responsabilidad. El principio democrático dice que una pretensión sólida, defendida de forma mayoritaria, legítima, por una entidad nacional durante un tiempo, el Estado la debe recoger y solucionarla a través de medios políticos. Esta causa impide el desarrollo de esa ideología legítima. Libertad de expresión. Sabe perfectamente la sala que es uno de los pilares básicos de la sociedad democrática. Y vuelve a salir la democracia, es que sale siempre cuando hablamos de derechos fundamentales. Claro, la expresión se puede hacer de muchas formas, música, pintura, los cómics, los grafitis o lo que quieran. Ahí hay muchas discusiones. Lo único que no hay discusión es que en el ámbito de la discusión política esa protección está reduplicada. Eso lo dicen todas las sentencias, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, las limitaciones de la libertad de expresión cuando estamos en la arena política son las de la restricción de los límites, o es decir, la permisividad en la amplitud máxima de ese derecho. De hecho, en la arena política se permite incluso el insulto, ya lo saben ustedes, y de hecho casi es práctica habitual de los parlamentos que están con esas subidas de tonos. Bueno, la inviolabilidad incluso lo protege. Es un ámbito libre. Se puede decir lo que se quiera. La libertad de expresión protege incluso esas ideas chocantes o que ofenden. Y en la causa se están criminalizando lo siguiente, porque lean los escritos de acusación y verán que en ese plan, sea porque forma parte del plan rebelde o porque se vincula a determinado gasto, se habla de artículos en la prensa, conferencias, webs, poner un papel en una urna, no sabemos en qué sentido, si a favor o en contra de la independencia, expresiones, gritos, cánticos, conciertos, de eso se habla y eso es lo que se criminaliza. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a veces, ha tenido que entrar al trapo, ¿no? Y decir, vamos a ver qué es lo que se permite en la arena política, ¿no? Y va incluso al detalle de las expresiones. Dice el Tribunal Europeo, ¿se puede hablar de la independencia de una entidad subestatal? Pues claro que se puede hablar. Y además se puede hablar con términos como lucha, resistencia, independencia, separatismo, de pueblo oprimido. Estas menciones son legítimas en el debate y en la arena política. Claro, la acusación nos dirá, no, es que no estamos por esto aquí, estamos por un alzamiento. Bueno, eso es lo que la pregunta. Sí, yo no voy a cambiar los términos del debate. Ese es el debate. El debate es si esta causa atenta contra la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales o no, o si solamente tiene que ver con un alzamiento de un agente en un determinado lugar. Bueno, vamos a ver. Las tesis de la Fiscalía no siempre han sido objeto de sanción favorable por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en tema de libertad de expresión. Últimamente muy poco, sobre todo en relaciones, en cosas que tienen que ver con la crítica y la disidencia política. ¿Cuándo se puede limitar la libertad de expresión? Cuando sea una necesidad social imperiosa. De hecho, uno de los problemas que podíamos tener con esta causa es que se produjera el famoso chilling effect, es decir, esa disuasión, que es la que se produce cuando el ejemplo de la decisión que se toma aquí supone un mensaje para la sociedad que afecta a toda la sociedad, que restringe esa libertad con una proyección erga omnes. Y esa es un problema muy grave.
Es un problema muy grave porque aquí estamos ante la reacción más dura del Estado, el derecho penal. Porque después hay otra cosa, que es que a veces no se habla mucho. ¿Por qué siempre es el derecho penal el que tiene que intervenir? ¿Por qué siempre la última ratio? ¿Por qué los temas políticos no se solucionan con esas herramientas que decía el legislador que eran suficientes para destipificar el delito de referéndum? Si el ordenamiento tiene muchas cosas que hacer, bueno, y fuera del ordenamiento, la discusión política tiene formas de solucionar los temas. ¿Por qué siempre el derecho penal? Escuchar a todo el mundo implica dejar hablar a todo el mundo. Y yo hago mías unas palabras del profesor emérito de Yale, Owen Fish, que ya saben que es puede que uno de los constitucionalistas más prestigiosos del mundo, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cómo tiene que actuar el Estado, los poderes del Estado, respecto a la libertad de expresión? Y él en su libro, no me acuerdo cómo se llama, Ironía de la libertad de expresión, o sí, bueno. En el libro decía, el Estado tiene que dejar actuar como si fuera el presidente de un parlamento. Fíjense, es decir, el símbolo que coge ese constitucionalista, uno de los más famosos del mundo, para explicar cómo se debe tratar la libertad de expresión en esa amplitud que permita el debate, es la figura del presidente de un parlamento, que tiene que dejar hablar de todo. Y esa es la raíz del problema. Existe, por lo tanto, una cuestión catalana que se debe poder expresar y se le debe dejar expresar. Por eso apelamos, como decíamos antes, a esa sentencia ideal que buscamos, que no es la sentencia que se quedará en los libros de derecho penal, sino, como yo digo a veces, lo he dicho muchas veces, en los libros de historia, como la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, que está en los libros de derecho y en los de historia, porque devolvió la pelota al poder político, ¿no? Algo voy a decir también del derecho a la protesta. Aunque no sea un derecho explícito, forma parte de los principios informadores de toda democracia y se manifiesta a través del ejercicio de otros derechos. Es que, claro, protestar y contestar a la política y a sus autoridades es un fundamento de la democracia. Y lo que hacen los catalanes es protestar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Protestamos. Y protestamos porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones. Ese es el fundamento del derecho de protesta. Ahí se legitima. Cuando una determinada comunidad, puede que incluso alguien pudiera decir, bueno, es que claro, es que no tienen derecho a opinar. Bueno, pues vale, no lo tenemos. Entonces tenemos derecho a protestar. Porque esa es la base de la democracia. Si no puedo opinar, tengo que tener derecho a protestar. La tendencia de las autoridades, como decía el profesor Roberto Gargarella, que estos días estaba por aquí, creo que no sé si en Barcelona o en Madrid, y que tuve la suerte de tenerlo como profesor, uno de los mayores expertos en derecho a la protesta del mundo. Él dice, la tendencia de las autoridades, incluida la judicial, a veces es deslizarse sin tomar conciencia de la importancia de lo que está en juego cuando se afecta al derecho a la protesta. Claro, es muy fácil centrarse en si se ha roto un coche. Eso es muy fácil. Pero es que ese no es el debate. El debate es qué pasa cuando se rompe un coche en una protesta. Ese es el tema. Y ese tema no lo podemos sustraer del debate. Esta causa atenta al derecho a protestar. Claro, entonces, yo creo que por decencia la acusación tendría que quitar y expulsar y expurgar la causa para, hombre, no nos pongan las caceroladas. Por favor, no nos pongan las caceroladas. No nos pongan el lanzamiento de aviones de papel, ni los cánticos ni las canciones populares. Es que eso es un atentado al derecho a la protesta. Eso es un relato que, en parte, ofende, y ofende también jurídicamente. La causa penaliza indebidamente la protesta, y el 20 de septiembre, por ejemplo, era una protesta. De hecho, la Guardia Civil así lo consignó en su atestado. En la página 27 del atestado 12 del 2018 sale una foto del señor Junqueras y dice el señor Junqueras en el acto de protesta del 20 de septiembre. Lo que pasa es que después tuvieron que decir que no era una protesta, sino que era una sedición. Bueno, pero es que todo el mundo sabe lo que era. Reunión y manifestación. La acción penal ataca fundamentalmente las conductas desarrolladas por ciudadanos el 20 de septiembre y el 1 de octubre. A veces parece que nos olvidemos qué significa ejercer un derecho.
Aquí voy a traer a colación una sentencia de Luxemburgo, porque ha tenido oportunidad el Tribunal de Justicia, es un nombre muy largo, está en el escrito de defensa, para explicar que los estados deben adaptarse a los inconvenientes de las reuniones, concentraciones y manifestaciones. Que el Estado, y eso lo dice Estrasburgo en la sentencia Barraco, no tienen un margen de apreciación ilimitado en lo relativo al condicionamiento de esos derechos. De hecho, en situaciones en las que las reuniones y manifestaciones las hace la disidencia política, el Tribunal Europeo ha establecido, como en el caso del Partido Cristiano-Demócrata contra Moldavia, en 2006, que los límites de los derechos son mucho más estrictos. ¿Y qué sucede cuando hay violencia? Es que eso ya está resuelto por la jurisprudencia de derechos humanos. Dice la sentencia Kudrevičius y otros contra Lituania que la existencia de violencia esporádica o cualquier otro acto punible cometido por cualquier persona durante el curso de una manifestación, la posibilidad de que personas con intenciones violentas no organizadoras se suman a esta no puede hacer desaparecer el derecho. Y ahora siempre me acuerdo de uno de los ejemplos que usa el profesor Gargarella en sus libros. Dice, ¿qué pasa cuando en una huelga un trabajador lanza una piedra al patrón? Y él dice, bueno, en cuanto al derecho a la protesta y a la manifestación no pasa nada, es una piedra. Y él dice, si 1000 trabajadores lanzan 1000 piedras a su patrón, ¿eso qué es? Y dice, eso no es nada. En relación al derecho no es nada, no tiene ninguna importancia. El derecho se analiza en cuanto a derecho fundamental, más allá de la responsabilidad por el hecho. Pero no podemos condicionar los derechos a la actuación de personas concretas. De hecho, en la sentencia Ezelin contra Francia del 91, el Tribunal Europeo también explicaba que se tienen que dejar esos famosos atajos para generar responsabilidad personal en aquellos que no se solidarizan con los daños de una manifestación o no se van de la manifestación. Dice que eso no tiene que ver con el derecho. Eso tendrá que ver con la responsabilidad personal, pero el derecho fundamental se mantiene. ¿Qué tiene que hacer el Estado con las manifestaciones? Pues Estrasburgo lo dice muy claro, protegerlas. ¿Qué tiene que hacer con las protestas? Protegerlas, dejarlas funcionar. Es que se nos está yendo de las manos. Que es que lo que tiene que hacer el Estado es prever servicios de asistencia médica por si pasa algo, pero proteger, discutir, hablar en la calle y donde sea. Esos derechos no los puede cercenar la acción penal que nos plantean las acusaciones. Algo voy a decir también de derechos políticos. La causa ha sido una suspensión generalizada e indebida de los derechos políticos, contrariando incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya saben que el derecho del artículo 23 engloba el de representación política, participación a través directamente o a través de los representantes, o derecho a acceso a los cargos públicos. Ese derecho se tiene que garantizar sin perturbaciones ilegítimas. Y de hecho, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el protocolo primero, artículo 3, explica que no solamente es la elegibilidad lo que se protege, sino el ejercicio y el mantenimiento en el cargo. Esta acción penal, la que produjo el descabezamiento, según el gobierno, según el gobierno no, el señor Junqueras no se le ha visto, le han quitado de la arena política. Esta es la realidad. Y ahí precisamente, hay algunas conexiones con la realidad. Estos días estaba también por aquí en España el profesor Antoni Duff, que es uno de los mayores teóricos actuales de Derecho Penal Democrático, tiene un libro muy interesante, ¿no? Y él explicaba que los derechos políticos son los que te convierten en ciudadano. No hay característica más esencial de ser un ciudadano que tener derechos políticos. Cuando se privan esos derechos, y eso ya lo dijo la sentencia Hirst de Estrasburgo hace muchos años, estamos yendo al terreno del enemigo, del otro, del que no puede votar, del que no puede opinar en la sociedad. Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad. ¿Y qué ha pasado en la causa? El aprovechamiento del cese del gobierno para su llamada a la Audiencia Nacional en 24 horas y encarcelamiento. Prohibición de participar en campaña. Sanción por unas manifestaciones hechas durante la campaña.
Privación de derechos políticos, de atender a la Cámara. Hubo un candidato que no lo pudo ser a presidente por no poder salir de prisión. Se abortó una investidura en medio de los dos plenos que tenían que discutirse de un candidato a la presidencia de la Generalitat. Y se ha hecho una suspensión de funciones indebida, contraria a la interpretación previsible de la ley, suspendiendo de funciones a todos los cargos políticos. Pero es que además, con ello, estigmatizándoles. Eso afecta indirectamente a la presunción de inocencia, porque todo el mundo lo sabía hasta ese momento. ¿Quiénes son los únicos, no solamente por precedentes, sino por interpretación de la ley, a los que se les puede suspender de funciones representativas cuando están procesados? A los terroristas. Bueno, pues es un poco lo que vemos siempre, es decir, el uso de esta... Claro, es que el uso de las palabras es muy... es intencionado. Es decir, yo siempre explico, y lo verán durante el juicio, y así lo anuncio, cómo la acusación y las acusaciones, cuando cogen el diccionario militar. Porque cuando hay un coche que tiene unas pegatinas, ellos dicen se ha devastado un coche. Entonces vas al diccionario y pone devastar, asolar y dejar yermos los terrenos del enemigo, no sé qué, ¿no? Entonces, la construcción simbólica de estos señores que hacen política y cumplen el mandato político como asimilados a los terroristas, sin derechos políticos, sin poder salir, cosa que sí hacían los terroristas, son peores que los terroristas. Eso tiene que ser valorado por el tribunal de alguna forma. La imputación tiene que ver con la agenda política. La prisión provisional se fundamentaba en el hecho de mantenimiento de una política activa. Y solamente se ha transformado los razonamientos para mantenerlos en prisión y se han transformado al riesgo de fuga en un momento dado en que ya no se podía seguir diciendo que había una posibilidad de reiteración delictiva, porque la agenda política no iba por esos derroteros. Por lo tanto, la causa ha supuesto una derogación absoluta de los derechos políticos, repercutiendo en el bloqueo de los ciudadanos que han depositado sus esperanzas, sus votos en esta gente. Voy a hablar algo de deliberación, derecho a la deliberación y separación de poderes. Aquí muchas veces pienso en el Parlamento y me acuerdo de aquella, también de la teoría de Dworkin, que ahora saben perfectamente la sala. Saben que Dworkin, cuando habla de los derechos fundamentales, tiene esa teoría de que son cartas de triunfo. Cuando las pones en la mesa, lo arrasan todo, ganas la partida. ¿Por qué lo dice Dworkin? Dice, porque claro, los derechos no pueden ser sometidos al criterio de la mayoría. Los derechos fundamentales son el pacto que hace la mayoría con la minoría de que va a respetar sus derechos. Es un pacto, no se puede romper. Sacas el derecho fundamental y ganas esa partida en ese juego. La causa no puede impedir que se debata, se delibere en un parlamento sobre la independencia. Esta breve reseña para pasar ahora a un tema muy importante, el de la legalidad. Principio de legalidad, derecho a que la interpretación legal sea conforme a la norma, basada en los principios de taxatividad y de previsibilidad. Vamos a hablar de legalidad penal. Y bien, ya lo hemos dicho muchas veces, la imputación y la acusación es una interpretación novedosa e imprevisible de la ley. La ley no puede retorcerse, no existe la analogía contra reo en derecho penal, no puede forzarse la interpretación de un delito. Y voy a hacer una referencia a la famosa sentencia de Schleswig-Holstein. Causó mucho revuelo, ya lo sé que causó mucho revuelo. Yo creo que el primer revuelo que causó fue que la gente no entendía que podían tener un nombre tan complicado en el tribunal, pero más allá de la rivalidad nacional o futbolística que puede haber entre alemanes y españoles, bueno, es que no voy a hacer más referencia que la técnica. Bueno, cojámosla desde un punto de vista técnico, no hace falta decir que somos mejores, que somos peores. Vamos a coger como si fuera una idea, una opinión más técnica. Bueno, pues no va tan desencaminada la sentencia de Schleswig-Holstein cuando habla de idoneidad de los medios para entender que la tipicidad se respete, ¿no? No sé, no me parece tan mala. Pero es que además no me parece tan mala cuando coincide
con la opinión de todo el mundo. Catedráticos, profesores, juristas, hasta tertulianos de la tele. Todo el mundo está de acuerdo en que, bueno, algunos no están de acuerdo, la minoría. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, no gana aquí quien tenga más adeptos, no gana aquí quien diga la opinión de autoridad, no gana aquí el que sepa leer mejor la ley o hacer una interpretación. Aquí lo único que tenemos que saber es si la interpretación del delito de rebelión era previsible para un ciudadano. Ya está, esta es la cuestión. Y incluso diría más, para un abogado penalista, porque les voy a revelar, si me lo hubieran preguntado a mí hace 2 años, hubiera dicho que esto era imposible, como lo decimos todos y lo dice todo el mundo. Claro, cuando vas a los catedráticos, pues te lo dice García Rivas, de Castilla-La Mancha, ¿no? Explica y lo dice, bueno, antes de la causa lo dice. La ilegalidad que supone pretender la secesión del Estado debe resolverse por medios jurídicos no penales. Y después te vas al manual de Juan Carlos Sandoval, que todo el mundo lo habremos manejado, y dice: la decisión de adjetivar el alzamiento como violento se fundamenta en la aspiración de cerrar el paso a un posible uso autoritario de la rebelión. Es que lo decían antes, hace años, de forma contemporánea a los hechos, y lo dicen después. Es que lo dice todo el mundo. Y estoy hablando de previsibilidad, ¿eh? No estoy incluso hablando de interpretación judicial, que la puede hacer el tribunal, la puede hacer ahora. Pero eso no quita que la previsibilidad forme parte de la misma culpabilidad penal, aparte de ser un principio, además de ello, pero es que es la base de la culpabilidad. Es que nunca se podrá determinar la previsibilidad de la interpretación de la ley de esa forma. Y todo ello más allá también de defectos de taxatividad importantes, sobre todo en relación al delito de sedición. Y esto lo tendrán también que analizar. Algo voy a decir también de la proporcionalidad, porque es un criterio interesante. Es regla de interpretación del derecho y de los derechos, y lo dice también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La proporcionalidad, desde esta parte de la bancada, es un elemento importantísimo. Cada vez que la acusación se nos presenta desproporcionada, tiene que entender, y no hace falta convencerles, de que pierde credibilidad. Eso es así. Los principios jurídicos en las leyes lo reflejan, pero es que esta es la realidad. No hay nadie en Europa, nadie, no me he encontrado nunca nadie, que entienda que la respuesta a estos hechos, a los que ustedes proponen, tenga que tener esta severidad. El criterio de proporcionalidad es un criterio legal también. Y en esa proporcionalidad algo tendrá que decir el tribunal sobre cómo interpretar el vacío que produjo la destipificación del delito de convocatoria de referéndum. Porque esto no se ha dedicado muchas líneas. Lo hemos dicho muchas veces nosotros. Ese vacío legal tan explícito que el legislador introduce en nuestro ordenamiento y en el que explica que no hay reproche penal de esas conductas, y además lo explica con vinculación a la existencia de otros medios. Recordémonos siempre, el derecho penal no es la solución. Hay otros medios. Bueno, ese vacío, ¿cómo lo vamos a llenar? Porque la acusación lo hace muy rápido. Le da igual, porque coge otros delitos mucho más graves. Pero bueno, alguna explicación jurídico-penal y de derechos fundamentales se tendrá que dar a ese vacío. Voy a entrar voy a pasar un poco rápido para no dejarme cosas. En el tema de la fragmentación de las investigaciones. Ya saben que ha sido un caballo de batalla de esta parte. Entonces, en nuestro escrito de defensa ya definíamos lo que a nuestro juicio es un vodevil procesal. Bueno, esas comedias en que hay una puerta que se abre y otra que se cierra. Lo voy a hacer muy rápido porque ya lo saben y lo he dicho muchas veces. Hay hasta 5, 6, 7 jurisdicciones que están investigando y han investigado lo mismo. Eso es lo que hay. Y además lo hacen a través de una acción coordinada, liderada por el mismo grupo policial, liderado ese grupo por un adversario político de estos señores, porque lo ha declarado así, ¿vale? Bueno, lo ha declarado así y también lo declaró a sus compañeros. Uno de los testigos que proponíamos venía a explicar cómo los compañeros del famoso teniente Baena explicaban que estaban hartos ya de sus implicaciones políticas en los atestados. Si no me dejan traer la prueba no lo podré demostrar, pero bueno, lo podré decir. Bueno, pues entonces, la Guardia Civil, que está de forma omnímoda en todas las investigaciones y también todas las acusaciones que están en todos los procedimientos,
han controlado la investigación de los hechos, de estos hechos, en distintas jurisdicciones. Y el problema ha sido que no nos dejan estar ahí. No nos dejan conocer el contenido, aunque lo hemos pedido 1000 veces. Algunos que conocemos el contenido de algunos, porque claro, yo tengo que reconocer, yo no puedo actuar de mala fe, evidentemente, pero lo voy a hacer de buena fe. Yo no puedo venir aquí y decir que como mis clientes no están en la causa de instrucción 13, yo no sé nada. Porque yo, este letrado, está en la causa de instrucción 13 defendiendo a otra persona. Y sé lo que hay ahí. Y eso es una vulneración de los derechos fundamentales desde el minuto 1, una causa general y prospectiva con unas transgresiones, violaciones de derechos que hacen sonrojar. Y cuando pido la prueba, tampoco la puedo traer. Es decir, no se puede conocer. Si se conoce, no se puede demostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay 6, 7 procedimientos. Fiscalía empezó en el año 2016 sus diligencias indeterminadas. Después hablaré. Abrió hasta 3 diligencias distintas, solapándose con el procedimiento judicial de instrucción 13, TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, ahora hasta el Constitucional y el Tribunal de Cuentas están analizando lo mismo, sin que nos podamos defender en esos procedimientos. Y esa información la necesitamos. Voy a hacer en este momento mención a una cuestión. Le voy a pasar un poco rápido. La fragmentación de la investigación en distintos procedimientos sobre la base de los mismos hechos provoca que buena parte de la información no esté al alcance de las defensas. Esto impide examinar el proceso, solicitar prueba de descargo y, sobre todo, cuestionar, que es lo que queríamos hacer, la regularidad de las fuentes de prueba que sí se presentan por la acusación, porque están viciadas de nulidad, y lo sabemos porque estamos en ese procedimiento. En otros procedimientos no estamos ni se nos ha dejado estar. Esta parte solicitó poder intervenir en la causa de la Audiencia Nacional cuando ya se había acumulado al Supremo y nos dijeron que no, que ni hablar, aunque se hablara de nosotros. Bueno, con la inadmisión de esta prueba, es decir, la causa del Juzgado Central de Instrucción 3, Instrucción 7 y los documentos de Instrucción 13, el Tribunal ha provocado una vulneración del principio de igualdad de armas y el proceso con todas las garantías. Con esa decisión no se está vulnerando solamente la Constitución, sino que se está incumpliendo la Directiva 2012/13, relativa al derecho a la información en procesos penales. Dice el artículo 7.2 de la Directiva: los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa. En el preámbulo de la Directiva dice que aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de defensa. No hay jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo interpretando ese artículo aún, pero es evidente que si lo relacionamos con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque como saben ustedes, los derechos de la Carta de la Unión tienen el mismo peso que los del convenio. Tenemos la sentencia, por ejemplo, Křičmar, ¿no?, contra República Checa, que dice el principio de igualdad de armas, que es uno de los elementos del concepto más amplio del proceso equitativo, requiere que cada parte tenga la oportunidad razonable de presentar su caso en condiciones que no la coloquen en desventaja. Y de hecho, hay una sentencia, Chambaz contra Suiza, del 2012, en que dice que el demandante tenía derecho a conocer la información que tenían de él en otro procedimiento distinto del que se utilizaba. La obligación de la directiva es clara, precisa e incondicional. Por lo tanto, la obsesión por mantener materialmente secretos estos procedimientos que hemos solicitado atenta contra el derecho derivado de la Unión. Esto es para decir, y la tengo también redactada, si quieren incorporar al acta, pero la voy a leer, la cuestión prejudicial, que en el caso de que el tribunal no accediera a la admisión de esas pruebas o se apartara de la interpretación de la directiva, entendemos que tendría que formular. Y esa cuestión dice lo siguiente: debe interpretarse el artículo 7.2 de la Directiva 2012/13 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información de los procesos penales, en relación con los artículos 6, 47 y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que se opone a una decisión del Tribunal Supremo de España que deniegue la petición de incorporar al sumario la información existente en otros procedimientos judiciales
relacionados intrínsecamente con los hechos enjuiciados en la causa ante el Tribunal Supremo, lo que impide a la defensa analizar si existe información o documentación útil y proponerla como prueba, teniendo en cambio en cuenta que todas las acusaciones han tenido acceso y conocimiento de toda la información de esos procedimientos y por lo tanto han tenido la oportunidad de incorporar pruebas documentales, así como solicitar otras pruebas contra los acusados provenientes de esos procedimientos o basadas en información de esos procedimientos. Ahora voy a hablar de la causa general. La totalidad de la prueba de la que intenta valerse la acusación proviene de una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, que es la causa madre, que la llamo yo, la de Instrucción 13 de Barcelona. Claro, por eso impugnábamos esa prueba, la seguimos impugnando. Esa prueba no puede practicarse, es que no se puede practicar, porque proviene, es nula, porque la causa general, por definición, invalida cualquier acto que toca. No solamente las vulneraciones de derechos que se producen cuando hay una injerencia determinada, sino que la causa general es nula de raíz. Por lo tanto, todo el material que arroja es inservible para el procedimiento. ¿Por qué es general esa causa de Instrucción 13? Y la causa es la instrucción de esta causa, porque es que el material de aquí viene de ahí. Explícitamente, mediante ese acopio que hace el instructor con determinadas providencias de volcado de información de Instrucción 13 que no se ha podido contradecir, al parecer se va a contradecir en el juicio, pero eso no implica que venga viciado de nulidad. Pero es una investigación general, ¿por qué? Porque no justifica su objeto en las resoluciones del instructor del 13, no explica por qué está investigando estos hechos. La admisión de la querella de Vox en su día fue sin justificación alguna. Se adjuntó, como que la grapa con una grapa. No hay una resolución judicial que explique por qué el objeto del procedimiento de Instrucción 13, que al parecer investigaba esas manifestaciones públicas de un senador, que de una verosimilitud, que hace sonrojar, se amplió a todo el ámbito de unos delitos que al parecer todo el mundo dice que no eran competencia de Instrucción 13, rebelión y sedición, sin ningún tipo de justificación, sin determinar qué hecho se investigaba. Y durante toda la instrucción, en Instrucción 13, no se ha informado de qué hechos concretos se estaba investigando. Bueno, es verdad que a veces se decía que se estaba investigando el referéndum. También se decía que no, porque hizo un comunicado público incluso el juez diciendo que no estaba investigando el referéndum y después resulta que sí, ¿no? Pero esa es la causa, indeterminación completa de hechos y ocultación de la investigación y la información misma sobre la imputación. Hay una investigación que se inicia en marzo de 2016, diligencias indeterminadas 33 del 2016, de Fiscalía. Fiscalía empezó esto mucho antes que los tribunales. Miren, en marzo de 2016, el teniente Baena presentó un atestado a la Fiscalía por los delitos de, creo que de sedición o sedición de rebelión, hablando del 9N. Decía que como había pasado el 9N, fíjense esto en el 2016, 2 años antes de todo lo que estamos hablando aquí, que se había de investigar un poco más. Y la Fiscalía inicia unas diligencias indeterminadas que ocultará al juez de Instrucción 13. No están ahí, hasta 2 años más tarde, las hemos conocido hace 2 días. Al parecer por error, en esa investigación liderada por la Fiscalía y por el mismo policía o agente que lidera todas las investigaciones, nadie conocemos de su existencia. Es la primera e incluso se mantendrá cuando se abra y se judicialice la investigación en el juzgado de Instrucción 13 durante muchos meses y en contravención con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, cuando se abren esas diligencias, lo que pide la gente es que se mantengan en secreto. Precisamente por eso supongo que se han mantenido en secreto y no se nos ha explicado que existían. Y ocultará toda la investigación, se harán 3 prórrogas. Una investigación, por lo tanto, vetada a cualquier intervención, a cualquier contradicción de las partes, en la que se monitorizará toda la actividad de los acusados, más allá de después de la investigación que hace la Instrucción 13. ¿Qué pasa en ese año 2017? Que al mismo tiempo que existen las diligencias indeterminadas 33-16, y todo eso es la documentación que pedimos es para demostrarlo,
la Fiscalía de Cataluña abre otras diligencias con el mismo objeto, las 717. Esas diligencias se archivarán el día 17 de febrero. ¿Qué hace la Fiscalía? Hace una investigación exhaustiva, extraprocesal, de los hechos que nos llevan aquí. Es decir, en contravención con la tesis que proponía esta sala en su sentencia de 11 de enero de 2016, una ponencia muy acertada sobre lo que significa ese extraño objeto que es la investigación de Fiscalía, incluso creo que la sentencia, no me acuerdo muy bien, pero critica que es un modelo estrambótico, o no sé si dice extravagante, no sé cuál es la palabra. Bueno, sea extravagante, pero a veces tiene que ver con ver la verosimilitud en hecho, pero es que aquí se ha investigado todo, se ha investigado extraprocesalmente. Se incoa la causa de instrucción 13 y se incoa cuando el Tribunal Superior de Justicia ha visto los mismos hechos relacionados con los acusados del gobierno y ha dicho que eso no es ni rebelión ni sedición. Lo ha dicho 7 o 8 veces, porque la insistencia en presentar querellas en el Tribunal Superior de Justicia por esos delitos era mayúscula. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia dice, ante la querella que le presenta Vox, miren, señores, esto no es rebelión ni sedición. Vayan ustedes a la jurisdicción ordinaria a ver qué dice el juez. Y el juez, que estaba investigando las manifestaciones del senador Santiago Vidal por revelación de secretos, coge esa querella, la une sin motivación alguna y esa causa pasa a ser una causa sobre rebelión y sedición. Lo que el Tribunal Superior de Justicia había negado, incluso vinculado con la libertad de expresión, un juez de Barcelona, cuyo reparto ha sido irregular porque él no tenía que ser quien, y eso también lo hemos intentado demostrar y se ha demostrado en Barcelona, que él no era el competente, se le reparte, no sabemos cómo, la causa, y la amplía, la querella, y amplía a todo. Bueno, y ¿qué es lo que hará? Eso es lo que hace Instrucción 13. Es una monitorización generalizada de toda la actividad política de los independentistas. Y con la excusa de imputar a todos los asistentes del gobierno, investiga al gobierno, sin tener competencia. No tiene competencia porque son el gobierno, pero además no tiene competencia, según la Fiscalía, porque no es competente para instruir rebelión y sedición, ¿no? ¿No decimos que es la Audiencia Nacional? Pues él lo hace todo. Pero él básicamente lo que hace es establecer un secreto de actuaciones diciendo que lo basa para mantener el buen nombre de los investigados. El buen nombre, si cuando los detiene el 20 de septiembre los hace declarar esposados. Contra no solamente la práctica forense, sino contra la directiva de presunción de inocencia. Proteger el buen nombre lo que hace es una maniobra de monitorización, escuchas, registros, registra todo el gobierno, todos los emails de todo el gobierno, venga, todo, sin determinar los hechos, sin informar de las acusaciones ni de las imputaciones. Yo he estado ahí y he visto al juez diciéndole a un señor, usted ya se enterará algún día de qué le estoy imputando. Lo ha dicho, está en un CD. Venir un señor que llevaba un palé de sobres y decirle que le imputa una rebelión. Casi se muere el señor. Eso es lo que ha hecho Instrucción 13. Pero claro, no contentos con eso, la Fiscalía incoa otras diligencias de investigación cuando ya la causa está judicializada. Las diligencias 18-17. Las abren nuevamente y empiezan a investigar lo mismo. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque, como el juez de instrucción, aún no ha decretado el secreto, lo decretará al cabo de 4 días, pues seguramente se acuerdan de las palabras de Baena del 2016 diciendo esto lo tenemos que hacer en secreto y abren unas terceras diligencias de investigación sobre lo mismo. Esas diligencias son exhaustivas, practican testificales y son las que solicitarán las escuchas y en ese momento tendrán que pasar la pelota al juzgado, pero se abren con una causa abierta. Se abren sabiendo que está judicializado. Se produce entonces una cosa muy curiosa, porque claro, como todo tiene que ser muy secreto, la Fiscalía tiene que pedir intervenciones telefónicas. Tiene una causa abierta fuera, extraprocesal, en la que no nos podemos defender, da igual. Bueno, voy a pedir escuchas telefónicas. Le dice al juez del 13, pida escuchas.
pero lo hacen con referencia a un atestado de la propia causa. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué no hacen referencia al atestado de sus diligencias de fiscalía? Porque se quiere ocultar esa situación. En ese momento, las diligencias del 2016 aún no sabemos ni que existen. Y el juez recibe y acuerda una intervención telefónica basada en un atestado erróneo de los que tienen su causa, cuando en realidad se lo han pedido por una investigación extraprocesal y no contradictoria, materialmente secreta. Esto es lo que pasa. Y a partir de ahí, pues todas las injerencias. Los autos del 20 de septiembre los hemos impugnado todos. No me voy a tirar aquí todo el día explicando esto porque si no, no acabaríamos. Pero se tienen que leer los autos. Aparte de que son para investigar un delito contra la salud pública, que ya sabemos que eso es que se le pasó el formulario, ¿vale? Y se lo podemos incluso tolerar, ¿no? Es que son autos en los que no hay fórmula posible de entender qué hecho punible estamos investigando. Es que esa es la realidad. Y a mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea ese delito. Porque el juez de instrucción 13 lo que ha hecho desde el primer día, y siguiendo la estela de Baena y de la Fiscalía, es investigar un proyecto político. Y ya está. Porque no lo encuentras en ningún sitio cuáles son los hechos imputables que se corresponden con una tipicidad. Están investigando antes del 20 de septiembre, antes del 1 de octubre, y están investigando todo. Bueno. Rapidísimo, derechos relacionados con el proceso. Bueno, lo voy a hacer tan rápido que no lo voy a ni hacer. Voy a dar por reproducidos todas las vulneraciones de derechos procesales explícitos que constan en el escrito de defensa, y no sé si alguien va a tener tiempo de hacerlo. Hay muchísimas. Tengo aquí enumeradas desde la A hasta la doble E. Entonces, no sé, ahora me acuerdo, deben ser 30. ¿Vale? Pero tampoco voy a entrar en el tema del juez predeterminado imparcial porque no me va a dar tiempo y seguramente algún compañero lo va a tocar. Y me voy a centrar en los 3 últimos temas que sí que son de importancia. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho constitucional, convencional. Es el derecho que conoce todo el mundo. Esto lo conocen, vamos, de la tele, todo el mundo sabe lo que es. Hasta que no te han juzgado, no eres culpable. Bueno, es el sumum de los derechos, esa regla que es conocida por todo el mundo. Pero sus dimensiones y alcance han variado bastante. Ya saben que existe una directiva, 2016-343, y una jurisprudencia, caso Alenet de Rebemont, o contra España la sentencia Lisazo, que explican cómo evoluciona ese derecho. Y más allá de esa concepción un poco atávica, lo tengo que decir así, de que las manifestaciones de las autoridades públicas relativas a la culpabilidad tienen que ver con el derecho al honor, yo creo que esto ya en la armonización de los sistemas jurídicos ya se está dejando un poco de lado, porque lo que dice Estrasburgo es que la presunción de inocencia se tiene que proteger de otra forma. ¿Qué es lo que dice? Dice, mire, más allá del papel, porque ya lo sabemos y lo hemos escuchado 1000 veces, lo podemos decir 100 veces, aquí no estamos contaminados. Esto se puede decir, pero lo tenemos que demostrar, ¿no? Y tenemos que demostrar por qué no estamos contaminados por una campaña de criminalización pública constante de estos señores de aquí. Claro, si solo dependiera de la voluntad de los jueces o de la manifestación de ustedes, que me la creo, pero si entonces no existiría la directiva, ¿no? Porque entonces, cuando el juez dijera yo no estoy contaminado, no estoy influido, se acabaría el debate. Pero lo que dice Estrasburgo es que, aunque el juez diga que es totalmente neutral, no puedes juzgar a un señor en una jaula. Y eso no me lo estoy inventando, es que hay una sentencia que lo dice. Y en Francia tendrán que empezar a deshabilitar esas cajas que tienen de cristal porque atentan contra la presunción de inocencia. Y seguramente el juez que está ahí dirá, mire, es que a mí no me afectan. Ya, pero es que es lo que hay. Se tiene que respetar el derecho porque estamos en una sociedad democrática. El juez tiene evidentemente ideología, tiene sesgos porque es un ser humano y todos los seres humanos los tienen. Desde Baena hasta el fiscal, hasta yo, y todo el mundo los tiene. El problema es cuál es el grado de sesgo y cómo influyen las condiciones ambientales en el desarrollo del proceso. Por lo tanto, no es que tengamos que denunciar al señor Tácito o al señor Baena que hable de nosotros. Es que tenemos que valorar, y este tribunal tiene que valorar, qué implica que de estos señores, antes de venir a juicio, se haya dicho
El primero de todo, que su caída será muy dura en la querella de fiscalía, que yo creo que también a veces, por un poco como de, no sé, de decencias, podríamos hablar de este tema, ¿no? Podríamos decir que eso es un error, que la fiscalía ponga ese título en una querella y lo haga público, no sé. Tampoco pasa nada de reconocer a veces que uno se equivoca. Pero es que después la vicepresidenta dice que se ha descabezado el independentismo, se habla de golpistas, se les compara con terroristas, se les compara con nazis. El presidente Rajoy reclamaba un presidente limpio en Navidad. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso en febrero de 2018. Son cadáveres políticos que han cometido delitos graves. El eurodiputado Carlos Iturgaiz, 12 de marzo de 2018, en el Parlamento Europeo, les llama delincuentes golpistas, refiriéndose al señor Junqueras. La vicepresidenta Carmen Calvo, en noviembre de 2018, diciendo que los acusados han cometido delitos. La mayor o menor literalidad de los términos no afecta, es la interpretación de esa situación de déficit de garantías, lo dice en la sentencia Arrigo y Bella el Tribunal Europeo. Pablo Casado dice: el día de la infamia no quedará impune, los delincuentes sediciosos acabarán en la cárcel. ¿Vale? Las campañas mediáticas, constantemente con el mensaje, a todas horas. Y la última, y por eso hemos traído el audio como nueva prueba, la señora Lozano en su campaña de marketing, que dice, habla de los acusados diciendo personas que han cometido delitos. Y en el minuto 7, segundo 8 del audio, utiliza, ella que sabe hablar inglés perfectamente, utiliza la palabra convicted, que aunque no sepan inglés se puede imaginar qué quiere decir convicto. Y convicto quiere decir que ha cometido un delito que ha sido probado, aunque normalmente se traduce como condenado. Esta señora va por el mundo diciendo que han condenado a estos señores. El gobierno se quiere ahorrar el juicio. Pero bueno, el problema es que eso no puede interferir en la sala, como interfirió en su día en el instructor. ¿Por qué? Y lo oirán decir en algunas ocasiones, cuando el instructor habló de la estrategia que sufrimos, eso me lo comentó, creo que, no sé si era el compañero Pina, un día me dice, mira lo que pone en el auto. Y yo lo primero que le dije es, eso es un error. Ya verás que ha sido un error. Pero claro, la sorpresa fue cuando no fue un error. Es que se mantuvo. El juez instructor se ponía dentro de la resolución judicial como víctima de los hechos. Es que esto es inaudito. Hay un artículo que salió el Día de los Inocentes pasado, de uno de los magistrados que más queremos en Cataluña, Javier Hernández, de la Audiencia Provincial de Tarragona, que se llamaba Culpable sin sentencia. Ese artículo estaba muy bien, porque explicaba cómo la necesidad de juzgar a las personas a las 24 horas de detenidas había llevado a una perversión absoluta a través de los medios de las reglas del juego limpio. Y él hablaba de esto, de la banalización de esa garantía. Y Hernández, que además, pobre Guardia Civil, tuvo la mala suerte que el del periódico El País puso la foto para ilustrar el artículo de la Guardia Civil, ¿vale? Yo no escogí yo la foto, la escogieron ellos, pero bueno. Lo que decía Hernández es que, bueno, una tesis muy sensata, que es, señores, la culpabilidad es después de juicio. Antes nos callamos. Las autoridades no pueden influir en ese proceso. Pero claro, frente a esa tesis tan sensata de Hernández, se abalanza en tromba o en contradicción un autobús, y cuando digo un autobús es un autobús literal. Es el autobús de Ciudadanos que dice que no les den el indulto. Hay un autobús fletado en España que va recorriendo España dando por supuesta la condena y pidiendo que su ejecución se someta de una forma brutal, y digo brutal también porque llevar un autobús con la cara del señor Junqueras por España es del Far West, es del oeste, ¿vale? Y estamos en el siglo XXI, está dando vueltas pidiendo ya que ni se les indulte. Ahí detrás, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí debajo? Hay la presunción de inocencia. Y aquí voy a formular también, si tienen dudas al respecto, ya que efectivamente este tipo de declaraciones atentan contra la directiva de presunción de inocencia, el artículo 4.1, no voy a hacer el juicio de relevancia, me lo voy a ahorrar, ya lo saben su señoría. Si quieren voy directamente a explicar y a leer, para que consten en acta, las preguntas que creo que la sala tendrá que plantearse si es que se quiere alejar de la interpretación de la directiva, que es derecho derivado,
o tiene alguna duda de interpretación. Y la pregunta sería, ¿se opone el artículo 4.1 de la Directiva 2016/343 al conjunto de declaraciones emitidas por miembros del Gobierno español, cargos de la Administración del Estado y cargos electos como diputados del Congreso de los Diputados y eurodiputados españoles, que señalan a los investigados como autores de diversos delitos enjuiciados en el litigio principal? Y segunda cuestión, ¿se opone el artículo 4.1 de la misma directiva en relación con el derecho a un juez imparcial, reconocido en el artículo 47.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una afirmación contenida en el auto de 12 de abril de 2018, donde el juez instructor justifica parcialmente su decisión desfavorable para los investigados sobre la base de su experiencia personal en los hechos que son enjuiciados en el litigio? Para acabar con esto, y ya finalizando, claro, no estoy pidiendo que por la transgresión de ese derecho se tenga que dar una sentencia de absolución. Hombre, ese efecto sería, porque entonces contrataría a la gente campañas mediáticas contra él para... Yo lo que estoy diciendo es que tendremos que aplicar el criterio que dice Estrasburgo, ¿no? Ya saben que la teoría más moderna es el de las contramedidas. El tribunal tendrá que saber, ante la evidencia de esa lesión de ese derecho, qué contramedidas existen en el proceso para hacer el balance entre las partes y situarles de nuevo en esa posición que se merecen. Yo creo que eso no es posible. Pero si creen que es posible, lo tendrán que argumentar. Y eso está relacionado con todas las otras cuestiones que estoy planteando. Porque me tendrán que dar la razón en algo, me tendrán que traer la causa del 13, tenemos que hacer algo para que puedan explicar en su sentencia que esa campaña mediática y esa sensación de que es imposible absolver a esta gente está contrarrestada dentro del proceso. Y acabo ya con dos temas. Uno que creo que es interesantísimo. Es una cosa muy concreta. El artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tema de las limitaciones a las restricciones de derechos. Un tema interesantísimo que la verdad no se ha tratado mucho, incluso en el propio tribunal. Hay una cosa muy fácil, que es decir siempre que los derechos tienen límites. Que el derecho de uno se extiende hasta que empieza el del otro. Eso no es nada. Eso no significa nada. Los teóricos dicen, hombre, eso es como no decir nada. Cuando nosotros leemos las resoluciones y decimos, el derecho a la prueba no es incondicionado, no es absoluto. Vale, pero después tienes que leerlo de detrás, que es la justificación de por qué en ese caso el derecho ha sido restringido. Porque claro, la imposición de límites y las restricciones de derechos fundamentales no son cualquier cosa. El artículo 18 del convenio, en realidad, lo que se orienta es a limitar el abuso de poder. Es decir, claro que los derechos fundamentales pueden ser limitados por razones, pero no por cualquier razón y no con la intensidad que quieran. Tiene que razonarse cualquier limitación de derechos. No incluso en el caso de que lo limitemos por una razón prevista legalmente, esa razón se tiene que pesar. Y el razonamiento, en definitiva, del tribunal es el que tendrá que explicar por qué, en este caso, si no se han violado todos los derechos fundamentales, como decimos nosotros, se han restringido. Porque aquí me tendrán que dar la razón. Se han restringido todos. Cogí la Constitución el otro día y todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento. Cuando digo todos, evidentemente estoy exagerando porque hay uno, el derecho a petición, no sé qué, que no se ha vulnerado. Pero claro, me costaba encontrar qué derecho no se ha vulnerado. Hice la lista. Miren, no estoy diciendo violaciones, estoy diciendo restricciones. La prohibición de trato degradante. Bueno, en cierta forma, las conducciones esposados, los insultos y vejaciones que sufrieron por parte de la policía que los trasladaba. Dirán, hombre, pero es que esto... No, si yo no estoy calificando nada, estoy diciendo la realidad. Artículo 17, libertad, prisión provisional. Intimidad, interceptación de emails y seguimientos. Inviolabilidad del domicilio, registros en despachos y domicilios. Secreto de las comunicaciones, interceptación de llamadas y de emails. Libertad de circulación internacional, prohibición de abandonar el país. Libertad de expresión, prohibición de debate en el Parlamento, criminalización de una conferencia sobre la independencia. Reunión y manifestación, prohibición del referéndum, prohibición de los actos de protesta. Derecho a participación y representación política, suspensión de funciones.
Derechos procesales, secreto de la investigación, denegación de acceso a información de otros procedimientos. Legalidad penal, nuevas interpretaciones y nuevas reglas de competencia. Libertad ideológica, prohibición de promover la determinada política o hacer determinado debate. Es que hasta la libertad de culto se ha restringido porque el señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión. Entonces, o bien estamos de acuerdo en que se han violado, entonces me darán la razón, o entonces me tendrán que explicar por qué. Para dar respuesta a esta opción política se tiene que excepcionar todo el catálogo de derechos de la Constitución española. No pasa nada, invito a que hagan el ejercicio. Y voy otra vez al profesor Antoni Duff, porque me acuerdo como decía, cuidado cuando la severidad de la respuesta penal lo que hace, en vez de afianzar los valores y la moral de la ley penal, lo que hace por desproporción es deslegitimar esos valores. Ese es el problema. Y ya me quedan 2 páginas. Derecho a la libertad. Dejo para el final uno de los derechos más importantes, el de la libertad, el valor sagrado del que están privados mis clientes. Ese derecho también lo entiende todo el mundo. Los derechos políticos son muy complicados, pero la libertad lo entiende todo el mundo. El abuso de la prisión provisional forma parte de ese catálogo de síntomas del derecho penal del enemigo. Y hace días nos llegaba una noticia muy desconcertante del Tribunal Constitucional. Dice que aplaza la decisión sobre la libertad de alguno de los acusados por la existencia de este proceso. Yo pregunto, ¿y por qué la aplaza? ¿Tiene dudas? No, dudas no tendrá, porque cuando tiene dudas, eso sí que lo dice la ley. Cuando uno tiene dudas sobre si mantener una prisión, vamos, esto sí que es matemáticas, es libertad. Entonces, ¿por qué aplaza el Tribunal Constitucional esa decisión? Es que es la libertad de las personas. ¿Hasta qué punto se ha banalizado la libertad? Yo puedo entender que me pide a la Fiscalía 25 años de prisión. Bueno, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, 76. Esto no lo entiende en ningún sitio del mundo, ¿eh? Esto no lo podrán exportar a ningún sitio del mundo. Nadie lo va a entender. Pero claro, que tengamos a unos inocentes en prisión durante más de un año, esto sí que no lo puedo entender. Lejos de sus hijos, de sus defensas, cuando acudieron al llamamiento del tribunal. El instructor de esta causa tomó una primera decisión al inicio del juicio muy importante. Cuando se presentó toda la mesa del Parlamento, dijo, señores, mientras estaban encarcelando a todo el gobierno al otro lado de la calle, dijo el Tribunal Supremo, y nos fuimos de aquí todos henchidos de confianza, dijo, tranquilidad, váyanse ustedes a preparar su defensa una semana. Bueno, los fiscales y las acusaciones se pusieron muy nerviosos. Pero bueno, ya vieron, ¿no?, que la medida que tomó Llarena estaba bien hecha. Seguimiento policial constante. No se fugó nadie. No pasó nada. Es lo que hay. Esta gente ha venido. El señor Romeva estaba cumpliendo con todas sus presentaciones y ha acudido al llamamiento 2 veces y todas las que haga falta. Esto condicionará el resultado y cuando tengan que valorar los contrapesos, tendrán que valorar que en esa plato de la balanza que está cayendo por aquí, una de las situaciones es la prisión provisional. Esa prisión provisional que muchos la acarrean desde que la juez, la magistrada Lamela, nos citó con 24 horas de antelación sin ningún documento que sustentara las imputaciones, ni uno, con la querella. Y vinimos corriendo sin conocernos los abogados y los clientes. Empezó las declaraciones sin esperar a este letrado que estaba en el Tribunal Supremo en ese momento y les encarceló por todo el catálogo de motivos que después el Tribunal Supremo no convalidó, porque era absurdo. Entonces, por eso quiero acabar con esto. Mañana podríamos tener otro juicio, igual pero diferente. Todo sería igual, sería la misma imagen, pero sin la prisión provisional. Eso sería... Y no voy a pedir la libertad, no la estoy pidiendo, porque el tribunal en cualquier momento la puede valorar y no vamos a generar ya más papel en esta causa. Si lo quieren valorar, valórenlo y piensen si podemos hacer un juicio distinto mañana. Las mismas personas, la misma gente, la vigilancia policial, lo que ustedes quieran, pero coger ese plato de la balanza y empezarlo a subir para ver si los derechos fundamentales son cartas de triunfo
que ganan este juego o estamos jugando con otras reglas. Y nada más. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Quién va a defender ahora al señor Ford? Señor presidente, Javier Melero por el señor Ford. Estupendo. Tengo la venia, señor presidente. Cuando quiera. Gracias. Pues buenos días al tribunal. En defensa de nuestras cuestiones previas, si al señor presidente le parece, en primer lugar, expondré una cuestión de fondo de vulneración de derechos fundamentales y después me referiré a algunas cuestiones relativas a la ordenación de la prueba y a la proposición de una ex novo. Voy a plantear una cuestión previa, excelentísimos señores, de trascendencia exclusivamente penal en su sentido clásico, de trascendencia tal vez dogmática. La planteo con ánimo un tanto sombrío, porque es una cuestión que ya ha pasado el filtro del instructor y la sala de recursos sin éxito, pero la sala comprenderá que es mi deber, profesional y técnico, volverla a elevar en este acto. Digo que es una cuestión exclusivamente penal, y lo digo por delante, porque para mí sí es importante dejar una cosa clara al tribunal. Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la representación que ostentaban, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos. El derecho ordinario que se aplica al más desconocido de los ciudadanos deberá ser el que se les aplique a ellos. Y, por supuesto, que el cuidado exquisito del tribunal se manifestará en su plenitud, tanto para ellos como para cualquier otro, innominado y desconocido. Este tema quizá no lo querríamos nadie en la jurisdicción penal, pero aquí estamos. Las circunstancias, la dinámica de la acusación, todo lo que ha sido mencionado en el informe anterior, aquí nos han traído y no hay más que solucionarlo. Los técnicos aquí presentes, con los instrumentos de los que disponen.